Somos estudiantes de la Universidad Arturo Michelena de la Facultad de Humanidades, Letras y Artes, en la Escuela de Idiomas Modernos y juntos con mis compañeros Tirso Riera, Emil Vivas, Mijaí Gámez, Gilser Álvarez y yo, Daniela Pavón, queremos hablar a continuación sobre la caída del muro de Berlín. Esperamos que sea de su agrado y muchas gracias. La construcción del muro de Berlín y especialmente su caída han formado parte de los momentos más importantes de la historia del siglo XX. Este muro dividió Berlín en dos partes durante 28 años, separando a familias y amigos. Hace unos 60 años, el muro de la Guerra Fría comenzó a construirse para que los alemanes del este no se escaparan hacia el oeste. Una batalla de décadas por huir lo hizo desaparecer. Por casi 30 años, Berlín estuvo dividida no solo por ideología, sino por una barrera de hormigón que serpenteó por la ciudad y funcionó como símbolo desagradable de la Guerra Fría. El 15 de junio de 1961, el presidente del Consejo de Estado de la RDA, Walter Ulbricht, declaraba que nadie tenía la intención de construir un muro. Walter Ulbricht, entre 1950 y 1971, llegó a ser el principal dirigente del Partido Socialista Unificado de Alemania. Y a partir de 1960 también se convirtió en el jefe de Estado de la República Democrática Alemana. A finales de junio de 1961, la rueda de prensa en la Casa de los Ministerios en Berlín Oriental, en ese momento la corresponsal del diario Frankfurter Rundschau, Anne-Marie Doher, preguntó: ¿la formación de una ciudad libre significa que la frontera nacional va a quedar erigida en la puerta de Brandenburgo? La reportera nunca pronunció la palabra muro, pero el destacado líder comunista interpeló: según su pregunta, entiendo que hay gente en la Alemania Occidental que desea que movilicemos a los obreros de la capital de la RDA para que construyan un muro. ¿Es eso? Pero no dio tiempo a responder. No tengo conocimiento de que exista tal intención, ya que los obreros en la capital están ocupados básicamente con la construcción de viviendas a pleno rendimiento. Y tras una pequeña pausa, nunca se supo si fue intencionada. Ulbricht sentenció: nadie tiene la intención de construir un muro. Aquella frase no habría tenido mayor importancia sino tan solo un mes y medio después. Los obreros de la construcción de Berlín sustituyeron, bajo la estricta vigilancia de los guardias fronterizos de la RDA, los rollos de alambre de púas que se habían estirado en la frontera con Berlín Oeste, por un muro construido con paneles de hormigón y piedras de grandes dimensiones. La fachada de las casas de algunas calles fueron incluidas en las instalaciones fronterizas. Muy rápidamente el gobierno de la RDA hizo tapiar las entradas frontales y las ventanas de los pisos bajos de las casas, de manera que sus habitantes solamente podían acceder a las mismas por la parte del patio. La noche del 13 de agosto, el alcalde Willy Brandt declaró ante la Cámara de Diputados: el Senado de Berlín acusa ante la comunidad mundial las medidas ilegales e inhumanas practicadas por aquellos que están dividiendo Alemania, oprimiendo a Berlín Oriental y amenazando a Berlín Occidental. En el periodo siguiente, las instalaciones fronterizas se siguieron ampliando y reconstruyendo el sistema de control fronterizo fue perfeccionando. El muro que transcurría por el centro de la ciudad y que separaba Berlín Oriental de Berlín Occidental tenía una longitud de 43,1 kilómetros. Las instalaciones fronterizas que separaban Berlín Occidental del resto de la RDA tenían 111,9 kilómetros de longitud, con un inferior formado por cables de acero para aumentar su resistencia. En la parte superior colocaron una superficie semiesférica para que nadie pudiera agarrarse a ella. Acompañado al muro se creó la llamada Franja de la Muerte, formada por un foso, una alambrada, una carretera por la que circulaban constantemente vehículos militares, sistemas de alarmas, armas automáticas, torres de vigilancia y patrullas acompañadas por perros las 24 horas del día. Tratar de escapar era similar a jugar a la ruleta rusa con el depósito cargado de balas. Aún así, fueron muchos los que lo intentaron. Ahora, ¿por qué Walter Ulbricht negó la construcción del muro en aquella famosa entrevista? Con la negación, Ulbricht reveló precisamente su más preciado secreto: la intención de construirlo para evitar la huida de los 30.000 berlineses de la RDA que mensualmente se fugaban a la zona este de la ciudad. Debido al hecho de que Alemania Oriental no se desarrolló económicamente y el nivel de bienestar en Alemania Occidental aumentó, decenas de miles de personas, en su mayoría jóvenes y adultos educados, comenzaron a huir de Alemania Oriental hacia Alemania Occidental. Para evitar estas fugas, la administración de Alemania Oriental cerró el área gobernada por los soviéticos con alambre de púas. Sin embargo, cuando el alambre de púas fue insuficiente para evitar el cruce de personas desde Alemania Oriental, se construyó el muro de Berlín, de 3,6 metros de altura
en 1961. El muro de 44 kilómetros de longitud que atravesaba Berlín se convirtió en el símbolo de la Guerra Fría. Durante la época de otros 112,7 kilómetros del muro fueron construidos para rodear los territorios de Alemania Oriental. La población en Alemania Oriental salió a las calles exigiendo la libertad. Muchos acudieron a las embajadas alemanas en Praga, Budapest y Varsovia para poder cruzar a Occidente, lo que obligó al gobierno de Alemania Oriental a aliviar las restricciones de viaje. De 5.000 personas lograron cruzar el muro y llegar a Alemania Occidental. Unos intentaron cavar túneles, otros utilizaron globos aerostáticos y algunos cruzaron ríos para llegar al lado occidental. Sin embargo, al menos 138 personas murieron durante el intento. Muchos ciudadanos alemanes acurrieron al muro de Berlín con cinceles y martillos dispuestos a tumbar el muro. Y después de muchos intentos y las muertes anteriormente mencionadas, se logró el objetivo. Pudieron cruzar el muro de Berlín. La caída del muro de Berlín fue una revuelta popular producida en la capital de Alemania Oriental, Berlín Oriental, el 9 de noviembre de 1989, como consecuencia de la cual quedaron derribadas las fortificaciones defensivas de ese país, que evitaban el libre tránsito con los sectores estadounidenses, británicos y franceses de ocupación de Berlín y la frontera abierta de facto. Ello fue un acontecimiento trascendente en la historia mundial que marcó el fin de la cortina de hierro. Este movimiento fue motivado por la apertura de las fronteras entre Austria y Hungría en mayo de 1989, ya que cada vez más alemanes viajaban a Hungría para pedir asilo en las distintas embajadas de la República Federal Alemana. También tuvo algunas de las causas de su caída fueron los nuevos reglamentos migratorios implementados el 19 de octubre por Krenz, que era un político y ex convicto de Alemania, al cual consultó a Gerhard Lauter para elaborar este nuevo reglamento migratorio para llevar a cabo el 7 de noviembre, que se decidió promulgar inmediatamente una porción de las nuevas regulaciones de viaje dirigidas a la migración permanente. También por los cambios políticos que llevaba esta Alemania Oriental, intentando saldar sus deudas y préstamos contraídos con agentes externos. La Alemania Occidental pidió un préstamo de corto plazo para poder pagar los intereses de otras deudas, llevando esto hasta la caída del muro de Berlín. Consecuencias de la caída del muro de Berlín. Primero, se obtuvo la finalización de la Guerra Fría. Tras la caída del muro de Berlín ocurrieron hechos que marcaron política, económica y socialmente a Alemania, debido a su división territorial y los diferentes tipos de gobierno que tuvo cada parte, ya que en el occidente tenían un modelo capitalista que estaba dirigido por Estados Unidos y en Oriente un sistema comunista propio de la Unión Soviética. Hubieron conflictos que llevaron al colapso de la República Democrática Alemana, como lo fue el recorte de suministros financieros por parte de la Unión Soviética en la zona oriental de Alemania, que creó descontento en los habitantes y por ello empezaron a hacer protestas, además del intento de migración por los alemanes a otros países, buscando una mejor calidad de vida. Luego de hacer la autorización de paso de los alemanes orientales al otro lado occidental, terminó la Guerra Fría, que fue la principal causa de la división de Alemania y los problemas socioeconómicos que estuvieron viviendo los últimos años antes del derrumbe del muro, por sus diferencias gubernamentales. Se dijo entonces que Alemania tendría las mismas leyes que comprendía la República Federal Alemana, lo cual dio mayor libertad a la población. Segundo, el fin de una era y reunificación de Alemania. La caída del muro permitió el progreso y crecimiento de Alemania, marcado por lo decisivos que fueron los berlineses al trabajar de noche para derribar el muro. Familias pudieron reencontrarse, los individuos pasearían por sus ciudades libremente, todos gozarían de los mismos derechos a pesar de que habría un periodo de transición por problemas financieros en la reunificación del país, por el incremento en la tasa de desempleo. Entre otras, la retirada de las tropas militares soviéticas del territorio alemán, lo que disminuyó la tensión militar en la zona. No era necesario controlar a la población, por lo que también se disminuyeron los gastos en esa área. Y también el éxito de Alemania inspiró a otras naciones que continuaban bajo el régimen de la Unión Soviética
a impulsar movimientos de rebelión para ellos también salir adelante. Gracias por su atención.